qué pista pa. Bueno, vamos a hablar de Colombia versus Portugal. Un partido del cual Colombia con el empate o ganándole clasificada de primero. ¿Por qué? Porque Portugal empata en la primera fecha contra República Democrática del Congo. Algo sorprendente, pero flojo nivel de Portugal en ese partido. Entonces, al ya tener un empate y al Colombia haber ganado dos, con el empate ya le servía, porque empataba otra vez con Colombia y era algo que ya lo teníamos previsto. Entonces Colombia no sabía cómo iba a salir, no se sabía cómo iba a salir el técnico, no se sabía qué estrategia iba a montar, si nos íbamos a hundir o íbamos a jugarle al tú a tú contra Portugal, una Portugal que ataca muy bien, que tiene mediocampistas de mucho nivel, como João Neves, como Bernardo Silva, como Bruno Fernández, como Vitinha. Entonces es un mediocampo que la verdad que asusta, ¿no? Por nombre, por lo que viene haciendo Vitinha y John Neves en el PSG o Bruno Fernández saliendo mejor jugador de la Premier League, la liga más competitiva. Entonces como que a uno le genera cierta incertidumbre si vamos a tener el balón, si vamos a regalar, ir al contraataque, pero Colombia casi nunca le sale eso, ¿no? A Colombia cuando juega bien Colombia es porque le jugamos al tú por tú a cualquier selección, porque salimos nosotros a implantar nuestro juego, porque somos nosotros los que comenzamos a mover el balón y nosotros con la calidad de James Quintero que te pueden distribuir balones a lo que sea, podemos hacer grandes cosas. Entonces, eso fue lo que planteó Néstor Lorenzo, seguir jugando como le estábamos jugando a República Democrática del Congo, como le estábamos jugando a Uzbekistán, seguirle jugando así a Portugal y fue un excelente trabajo que hizo Néstor Lorenzo. ¿Por qué? Porque terminó haciendo tres cambios de la alineación inicial. Uno sorprende muchísimo. ¿Por qué? Daniel Muñoz. Daniel Muñoz, Santiago Arias. ¿Por qué sorprende ese cambio? Porque Daniel Muñoz viene de ser el goleador de Colombia. Venía de meter los dos goles en los últimos dos partidos. Entonces era un buen ataque. ¿Por qué confío en Santiago Arias? Porque Santiago Arias no le ganan tanto la espalda. Santiago Arias es mucho mejor defendiendo bueno, es un poco inferior atacando, pero no te deja de atacar. James se combina muy bien con Santiago Arias y hicieron muchas oportunidades de gol. Entonces ese cambio fue excelente, la verdad, porque Santiago Arias lo que jugó hoy es una cosa de locos, porque comenzó jugando Joe Félix por esa banda y ni se lo vio. Ni se lo vio. Santiago Arias se lo comió, se lo bailó del principio al fin, no podían recuperar un balón. Y lo mismo con Nuno Méndez, que se querían asociar. Nuno Méndez impreciso, no se notó al Nuno Méndez que uno ve en el PSG. Y la verdad creo que todo eso es el buen trabajo que hizo Santiago Arias hoy. El buen trabajo, el buen compromiso que tiene Santiago Arias y la calma que nos da a los colombianos tener un suplente como Santiago Arias, porque si Daniel Muñoz no está bien, tenemos a Santiago Arias que no te cambia el ataque por defender bien, también te ataca, pero defiende mucho mejor. No ataca como lo hace Daniel Muñoz, pero ataca bien. Vamos a decir como son, ¿no? Otro cambio que también, Johan Mojica por Machado, capaz ese cambio es un poco más por la amarilla de Mojica, pero creo que a Portugal tocaba jugarle con todos los jugadores que estén excelentes y prefirió a Machado que hoy hace un espectacular trabajo. No se notó no se notó nunca a Neto, nunca se lo notó Machado se lo comió también, tampoco Joao Cancelo, tenían una que otra que Machado no podía defender ahí, pero de ahí Machado bien atento, concentrado a su marca, atendiendo bien, jugando bien al juego, no se desesperaba, comenzaba a jugar mucho más. Lo que creo que tiene Mojica es que creo que ayuda un poco más a Lucho Díaz a atacar y se concentran también en Mojica cuando le pasa por detrás a Luis Díaz y se lleva una marca y Luis Díaz coge la otra. Eso es lo que Machado no hace muy bien, que no va tanto pa tirar los centros, sino se mete un poco más para el medio y ahí Luis Díaz queda como en medio de dos, tiene que marcar a dos y eso es lo que termina sucediendo por el partido que hoy jugó Luis Díaz. Pero excelente el trabajo de Machado, excelente defensivamente y ofensivamente, muy claro en los pases, no arriesgaba una, si tenía que pasar atrás la pasaba, tampoco
tampoco es que eh, lo presionaba mucho, pero eh, muy bien David Machado. También buen partido, la verdad, todo Colombia jugó un excelente partido por cómo salimos jugando y por cómo lo intentó Colombia, que Colombia, lo decía Davo, lo están diciendo muchos, están diciendo que si tú no vieras la tabla, es como si Colombia quisiera ganar ese partido, como si Colombia necesitara más de puntos que Portugal, porque Colombia salió es a ganarle. Y Portugal, primeros minutos, no pudo hacer mucho. No, creo que Colombia con los mediocampistas, así no tengan mucho renombre, lo hacen perfecto. Entonces, y les jugamos como veníamos jugando. Y fue de los tres partidos, creo que fue el que mejor Colombia jugó y fue el que más atinó. También el otro cambio que hizo Néstor Lorenzo es el de Luis Suárez por John Córdoba. Yo este cambio ya lo tenía un poco más anunciado porque Luis Suárez tampoco es que viene bien. ¿Y qué hace John Córdoba? Es un jugador que te protege muy bien. Es un jugador que abre muy bien los brazos y que tiene mucha fuerza de eso. Que se aprovecha de esa fuerza y puede jugar para atrás o puede llevarse el balón. Y un Portugal que no presiona tan bien, por lo que vi hoy, te la coge bien, te la puede controlar y puede pasar a los lados, ponérsela a John Arias, a James y que comiencen a hacer los que ellos quieran. Entonces es el tercer cambio que era un poco, sí, ya sabía, muchos están diciendo que no, que el Cucho, tata, capaz en el segundo tiempo no era Lucho, sino el Cucho, eso te lo puedo aceptar, pero es que Luis Suárez lo que tiene es que corre harto y le puede ganar muy bien a los defensores. Lo que le pasa a Luis Suárez es tener un poco más de confianza y patear más rápido. Tuvo una o dos oportunidades donde no era tanto enganche, no era tanta pensadera, sino patear y, o a veces controlar y calmarse para patear bien. Eso creo que es lo que le faltó a Luis Suárez y a Colombia, ¿no? Poder definir un poco mejor. Pero bueno, Colombia salió con un 4-3-3, los cambios que eran. Y como te digo, Colombia comenzó a jugar. En el minuto uno ya llegaba la primera aproximación, ya llegaba eh, el primer acercamiento. Lucho quería patear, no llega y Córdoba llega por detrás, pero le quedaba muy arriba el balón. Y comenzó Colombia a dar el primer susto, comenzó a decirle a Portugal, le comenzó a decir, te voy a jugar al tú a tú, no me voy a encerrar, voy a jugar a lo que Colombia sabe jugar. Y comenzó ya en el minuto 7, James volvía y lo intentaba, un disparo desde afuera que se fue un poco lejos del área, pero volvía a intentarlo Colombia y el que tenía las más claras era Colombia y Portugal no estaba haciendo mucho. Cuando la controlaba eran puros pases, pases, pases y no llegaban al área. Querían intentar buscar a Cristiano, pero Cristiano casi nunca no estuvo prácticamente porque Davinson Sánchez se lo comió de principio a fin. Otro jugador para destacar, un jugador excelente lo de Davinson Sánchez. De ahí vuelve, de ahí llegamos al minuto 16, otra llegada de Colombia, una buena salida de John Arias, otro jugador que, lo que digo, Colombia hoy jugó espectacular, todos los jugadores, como vengo diciendo, no les temblaron, no les tembló jugar contra Portugal, que era una de las favoritas, que hoy Colombia terminó comiéndosela, la verdad. John Arias sale de su propio campo, se lleva la marca, comienza a conducir, conduce muy bien y le da un excelente pase a John Córdoba. Y John Córdoba, con lo bueno que es cubriendo, cubre el balón, se saca de su marca y patea a quemarropas al arquero, que si era un poco más esquinada, yo creo que era un golazo, pero tiró muy bien, tiró con fuerzas y gran mérito el arquero de Portugal, la verdad, gran atajada y la primera aproximación seria, la primera que podía hacer un gol. Y vuelvo y repito, tres aproximaciones, tres de Colombia, y era lo que quería conseguir Colombia: presionar, recuperar rápido el balón y salir de una con Luis Suárez con Luis Díaz o con John Arias. Creo que era lo que más intentaba. Entonces, entonces sí, Colombia eso fue a procrear. En el minuto 21 llega otra aproximación de John Arias, que vuelve y conduce, y James le da un gran pase a John Arias y John Arias patea, sale el arquero, no la ataca el arquero, pero sí pudo intervenir bien el defensa y no pudo ser gol.
Después al minuto 33 llega la primera polémica de Colombia-Portugal. ¿Por qué? Porque llega John Arias, se combina muy bien con Santiago Arias que venía haciendo bien, llevando al ataque y haciendo el pase para atrás, hace el pase para atrás y lo jalan a John Córdoba. Un jalón que la verdad dudoso, la verdad que capaz no lo cobran porque creo que no llegaba el balón, pero se nota claro el jalón como lo jalan y por eso casi no puede controlar el balón, no lo controla. Entonces era una jugada para revisar, la verdad, me hubiera gustado que la revisen un poco más. También creo que Colombia debió de meter presión, John Córdoba que fue el que sintió el contacto, hablarle un poco más al árbitro para que intervenga en eso, porque yo vi que el árbitro se quedó quieto analizando la jugada y no la pitaron porque tampoco Colombia metió la presión para decirle al árbitro, mira que fue penal, mira que, que me jaló la camiseta y capaz ahí lo podrían haber cobrado. También ahí un poco flojo Córdoba al no insistirle que le había jalado de la camiseta, creo que también no le insiste porque creo que no llegaba aún así. Si no le hubiera, porque se pasa, si no le hubiera jalado la camiseta se hubiera pasado John Córdoba igualmente, entonces creo que por eso tampoco fue a mucho también, pero algo para analizar y para tomar en cuenta, ¿no? Llega el minuto 38 y despierta Portugal. Con una buena salida, Neto, Joao Cancelo, centra, Lerma no alcanza a llegar al balón y le queda solo a Bruno Fernández contra el arquero. Y nos salva Camilo Vargas. Un Camilo Vargas que venía de ser venía de hacer malos partidos, ya Colombia no le tenía confianza al arquero, Colombia decía que era la peor posición en la que estaba, un Camilo Vargas que no nos gustaba por cómo salía, porque tampoco te daba mucha seguridad, porque por muchas cosas Camilo Vargas no nos daba seguridad a los colombianos, pero hoy llega al minuto 38 y nos salvó de no esperar, que sí que le fue a hay que tener esos reflejos porque era ahí, cerquita, que 40 metros, 50 metros, ahí la tenía Bruno Fernández, patea re fuerte y Camilo Vargas, lleno de críticas, nos salva en ese partido, nos salva ese gol y mete un atajadón que sorprende, la verdad, y comenzó Portugal. Después de eso comenzó a atacar. También tuvo otra de saco de Nuno Méndez para João Félix y también se fue por arriba y comenzaron a generar Portugal, pero no hicieron mucho más que eso, no llegaron así como esas dos que te acabo de decir, que fueron de susto, la verdad. Y ahí comenzó un poco a despertarse Portugal porque venían muy dormidos, porque Colombia era el que lo intentaba y el que movía el balón y lo que sí veía es que quedaba muy abierto Portugal porque cuando atacaban no defendía, no llegaban los mediocampistas muy bien y tenía casi tenía el campo libre Colombia y creo que Colombia no supo aprovechar mucho eso. Porque para los finales no tomaba una buena decisión, o se enredaba, o le pegaba desde afuera, pero el arquero la hacía muy bien, o se la daba a Lucho, pero Lucho esperaba que llegaban más y ya se reunía un poco más Portugal. Entonces, después de esa jugada del atajadón de Camilo Vargas, Portugal se vuelve a despertar. Entonces, y comienza a hacer otro partido interesante, ¿no? Se acaba el primer tiempo, comienza el segundo, otra vez Colombia moviendo el balón, perdíamos, Portugal moviendo el balón, pero ninguno daba el brazo a torcer, ninguno quería dejar mal parada en la defensa, ninguno se adelantaba. Ninguno no lo intentaban porque era algo que no les convenía, la verdad, si perdía uno, si perdía el otro. Entonces creo que por eso que comienzan a hacer pases como para seguir analizando al rival y poder filtrar un gol u otra cosa. Llega el minuto 61 y llega un buen centro otra vez de Santiago Arias y, y Richard Ríos que había entrado. Entró Richard Ríos por Jefferson Lerma. Lerma que la verdad ya se le notaba un poco cansado, no se sabía por cuál.
Y ese cambio fue raro. ¿Por qué? Porque Richard Rios es un jugador que es como Puerta, que es un jugador que te ayuda a veces, te recupera balones, pero se enfoca más en atacar en vez de defender. Entonces, al tener a Puerta, a Richard Ríos y a John Arias, creo que los tres son de atacar y no defendía a nadie. Entonces, le asignaron, creo que mucho ese problema a Puerta y a veces quejábamos, yo decía, no, si aquí nos quitan el balón, no defiende nadie y terminó pasando. Tuvo dos o tres jugadas que resuelve más mal Portugal, que quedábamos mal parados porque puso a tres mediocampistas que son buenos recuperando, pero no se enfocan en eso, como lo es Lerma, como lo es Castaño, como lo es Portilla. Entonces sorprende el cambio de Lerma por Richard Ríos, porque yo decía, Lerma es más, digo, Richard Ríos es más pa' Puerta o pa' John Arias, que son jugadores que se van al ataque y no defienden tanto. Entonces, le asignan el puesto a Puerta, que Puerta no es un jugador que se juega a eso, pero lo hace muy bien, lo trata de hacer bien, recupera los balones y da hasta el último esfuerzo. Entonces, pudimos aguantar y llega este disparo de Richard Ríos, un buen ataque de de Colombia. Santiago Arias filtra otra vez para atrás, llegaba, creo que podía llegar un poco Luis Díaz, pero llegaba con marca, entonces Richard Ríos intentó patear el balón y se le fue un poco desviado, pero entró bien. Me gustó cómo entró Richard Ríos en este partido, entró con ganas, quiso pelear todos los balones, quería recuperar una falta tonta por ahí. Y otra cosa es que toca que Richard Ríos siga mejorando, pero me pareció que entró con actitud y eso es lo que más se le pide a los jugadores, que entren con actitud, que si no pueden hacer algo, tampoco que arriesguen, que no hagan tantas cosas. Entonces, creo que ahí Richard Ríos hoy entró bien, en los dos anteriores creo que no había estado muy bien y por eso hoy cuando entra no teníamos tanta la confianza. No sé si queríamos tanto que entre Richard Ríos porque es un partido donde es casi de mediocampistas lo que se iba a jugar en el partido. Entonces, Richard Ríos, al no tener un buen desempeño en los últimos partidos, creo que no nos gustaba mucho ese cambio, pero entró y lo hizo perfecto porque le metió ganas, porque quiso jugar, hacía buenos pases y no enredaba tanto el balón, sino estaba muy claro en los pases y en las jugadas. Me pareció perfecto lo de Richard Ríos. No fue de los mejores, hubo una jugada así alumbrante, pero cumplió que era lo que tenía que hacer, ¿no? Después llega el minuto 64, llega el minuto 64 y llega una gran asistencia de James para Luis Suárez, que había entrado por John Córdoba, como ya les digo. Una asistencia de crack, la verdad, por medio de dos defensores. Luis Suárez, que es un gran corredor, como ya venía diciendo, es un jugador que corre muy bien, que es muy rápido, pero está resolviendo mal. Y, y Luis Suárez no la resuelve bien en esa jugada, creo que engancha y después quiere patear y no le sale, la verdad. Y no la supo hacer, la verdad, porque creo que era para seguir corriendo, el arquero no te salió y era para patear de primera. No, no la pudo resolver bien Luis Suárez, pero lo seguía intentando Colombia, lo seguía llevando. Pero seguíamos con remates de afuera. James lo intentaba Puerta, lo intentaba Lerma y seguíamos intentando remates de afuera para ver si algún rebote o una mala tajada del arquero o un golazo podía llegar. Y al minuto 66 Puerta hace un gran remate de afuera que pasó cerquita al palo, un poquito menos de curva y podía haber sido un golazo que Puerta la verdad se lo merece por lo que viene jugando, un jugador que la verdad me encanta, la verdad, un jugador que lo da todo en la cancha y no solo es darlo todo, porque a veces hay jugadores que lo dan todo, pero no son calidosos o no son buenos y tampoco basta con eso. Pero Puerta es un jugador calidoso, es un jugador bueno, un jugador que sabe a dónde pasarla, un jugador que sabe moverse con el cuerpo, es un jugador que se mueve un poco como Pedri, ¿me entiendes? Que te engaña con el cuerpo, que quiere ir para un lado pero se va para el otro, es un jugador que demuestra y también es un jugador que al meterle ganas quita balones, presiona muy bien, es sigiloso para quitar balones porque te presiona sin que el rival se dé cuenta y ahí te quita balones y distribuye muy bien, se asocia muy bien con James, con John Arias, con los que tiene cerca y también dispara de lejos, se arriesga a disparar de lejos, se anima, no se queda ahí en el de solo el pase, cuando toca disparar, los dispara y eso es lo que le gusta al colombiano de un jugador así porque se arriesga a disparar, era algo que casi siempre Colombia pide, un jugador que le patees desde afuera, porque a veces nos quedan algunas para patear desde afuera y no pateamos, y es lo que Colombia está haciendo.
estamos disparando más de afuera y Puerta es el que más se está arriesgando en eso y lo está haciendo perfecto y algún día llegará, ojalá sea contra Ghana, que es el próximo rival, porque Puerta lo está haciendo excelente, cómo está moviendo y todo, ya lo vengo diciendo hace los dos partidos, hoy era el partido definitivo donde Puerta le tocaba con un rival duro y tocaba ver si lo que estaba haciendo en los últimos dos partidos lo podía hacer en este partido que era duro y lo hizo a la perfección y hasta superó, creo que lo que había hecho en los dos partidos por no temblarle los pies porque al ser un jugador nuevo le ganó la titularidad a Richarrios y lo está haciendo excelente, jugador revelación de Colombia y para mí desde el Mundial, junto a Pedro Vite y otros más, pero creo que lo que está haciendo Puerta es algo que yo ya lo tenía visto, creo que lo conté en el anterior video, de la Sud 20 creo, eh, había jugado y me pareció un jugador excelente por cómo movía el juego. Y me parece un jugador que mueve muy bien el cuerpo, como ya venía diciendo, y por eso engaña mucho a los rivales. Y, y, y eso, la verdad. Muy cumplidor Puerta y hasta más, de los mejores jugadores que tiene actualmente Colombia. Después llega la otra polémica, aunque no se sabe si es polémica, ¿no? Si fue anulado correctamente, pues nada que hacer, ¿no? También hay que confiar en la tecnología que nos da la FIFA y si dice que fue por 3 centímetros, pues aceptar de eso no hay mucho más. Pero como lo grité hasta qué desilusión, la verdad. Minuto 90, ya había entrado Juanfer Quintero porque James hizo un gran partido. Muchos llegaban con la crítica de que James estaba mal, que James no hacía una cosa, que James querían que James les diera 4 pases gol. Y es lo que hizo hoy. Hoy le metió 4 pases gol porque tuvo una a Santiago Arias. Le metió una también a Luis Suárez. Le pasaba muy bien a Luis Díaz. Y te generó por ahí 3, 4 goles. James, que era lo que le venían pidiendo. Tampoco es que le vamos a pedir mucho a James. O sea, hay que pedirle porque es de los jugadores más calizos que tenemos. Pero también hay que ver que tiene 34 años. Que esta temporada no fue de las mejores de James porque no jugó mucho y recién le está cogiendo un poco el ritmo, recién está moviéndose un poco y hay que tenerlo con calma, pero es que algunos, el primer partido no, que ya tenía que hacer, no. Muy complicado así, pero llegó contra Portugal y se demostró James que tenía que ser titular, porque sí, porque algunos decían que Quintero tiene que ser titular, pero también hay que ver cómo es Quintero de titular, porque James es de titular porque juega bien de titular, Quintero lo que es un buen recambio de los mejores. De los mejores, siempre el cambio de James es por Quintero porque te hace eso y tiene mucho más físico que James, puede mover un poco más el medio campo. Pero lo que hoy hizo James es para ganarse la titularidad. Pero no, pero ahorita que le hizo la asistencia a Davinson Sánchez, vuelve y que no, y que Quintero tiene que ser el titular porque mira los pases que hace. Pero no se fijan en los 4 pases que hizo James anteriormente para que ya es toda de los delanteros que no metan los goles. Entonces me parece que son muy autocríticos con James y hoy que te demuestra no me parece que sigas pidiendo a Quintero, la verdad, porque hay que tenerle paciencia, porque si juega así como jugó hoy, es de los mejores jugadores que tiene Colombia. Entonces, no me parece que lleven tantas críticas a James que quieren que hagan todo. No me parece. Pero bueno, lo habían cambiado a James por Quintero porque ya estaba un poco cansado, ya no daba más. Un buen cambio, Quintero siempre va a ser un buen recambio. Yo no estoy subestimando la calidad de Quintero, pero hay que aceptar que James es mejor. Para mí, James es mejor, mucha mejor calidad, mucha más claridad en los pases, mucha más visión. Lo que tiene Quintero es que son pases imprevistos que no los ve nadie y es el único que los ve y por eso podemos generar muchas de esas. Entonces llega minuto 90, tiro de esquina, se la pasan a Quintero. Quintero amaga 3 veces central, a la tercera centra y Davinson Sánchez cabecea que era un gol, era un gol, pero soñado ganarle a Portugal, que nos merecíamos ganarle por todo lo que habíamos jugado, por lo bien que jugamos, porque sí, a veces teníamos desconcentración y a veces como que nos hacían una que otra jugada, pero lo que jugó hoy Colombia, jugarle al tú a tú a una de las favoritas para ganarse el mundial.
a uno que por nombre es superior y por plantilla creo que es superior a Colombia. Le jugamos al tú a tú, no nos bajamos, no nos achicamos, seguimos y nosotros éramos los que estábamos proponiendo, como ya te dije en el principio del stream, nosotros éramos como que los que necesitábamos los puntos y no, nosotros con el empate nos bastaban, pero aún así no nos conformábamos con el empate y queríamos seguir ganando. Llega esta jugada, Davinson Sánchez, un gol soñado, lamentablemente fuera de lugar, un poco sospechoso, pero bueno, no vamos a criticar eh, lo que es el semiautomático, creo que es. Entonces, fue offside, pues fue offside, lastimosamente. Iba a ser una gran victoria para terminar 9 puntos, 3 de 3, y contra un Portugal que iba a ser muy complicado. Entonces, gran partido, la verdad. También un poco de susto, un poco, porque metieron a Rafael Leao y Rafael Leao te, te adelantaba un pase y llegaba, pero Santiago Arias en una lo pudo mantener bien, en la otra le ganó a Daniel Muñoz cuando entró, que también entró muy bien, que también es de los mejores defensores que van al ataque, por ahí vi que el Barcelona lo estaba pidiendo, me parece que es muy bueno atacando. Tiene sus pocas falencias defendido, pero creo que con la garra que le puede meter lo puede hacer perfecto y es lo que lo ha demostrado, ¿no? Creo que contra el partido contra Ghana, que es un equipo donde sale a defenderse y a ver cuál es el contraataque, creo que lo puede hacer perfecto porque nos puede dar otra salida, abre un poco más los defensas y creo que podemos llegar un poco más. Creo que ahí puede ser titular en estos partidos donde toca defender un poco mejor. Creo que Santiago Arias era el indicado. Entonces sí, un poco de susto Rafael Leao, pero no mucho más que eso. Ya los últimos minutos fue de toda Colombia y Colombia terminó un partido sin sufrir. Nosotros sufríamos, ¿por qué? Porque un 0-0 no nos garantizaba nada y una jugada cualquiera, con cualquier error de Colombia nos podía sentenciar el partido y ese era el susto, pero no pasó porque estaba bien fina la defensa. Luego Miss Sánchez Machado y Santiago Arias o Daniel Muñoz lo hicieron perfecto el día de hoy. Aplausos y felicitaciones, que ya lo venían haciendo en los anteriores partidos, cualquiera de los cuatro de los seis, que son los recambios, lo han hecho perfecto. Entonces, gran partido de Colombia, un empate que es un poco a sabor a que necesitábamos la victoria por cómo lo habíamos jugado y por cómo le podíamos haber ganado a Portugal. No se dio, pues en otro partido será, en otra ocasión. Ojalá que estos goles sean para estos goles que no se dieron hoy, que sean para una final, una semifinal, unos cuartos, ¿por qué no? Entonces, sí, gran partido de Colombia, la verdad. Néstor Lorenzo planteó un buen partido y creo que lo hicimos perfecto. También la hinchada colombiana, la verdad, con el banderazo que hicimos ayer, también creo que les da mucha motivación a los jugadores, que tanta gente los esté apoyando, que siempre vamos a estar ahí, que el estadio, por ejemplo, vemos estadios como Ecuador y Alemania que se divide un poco más porque Alemania es una selección grande donde hay mucha hinchada. Hoy muchos iban por Cristiano Ronaldo, pero los colombianos llenamos prácticamente el estadio y, y creo que eso también da mucho ánimo, es como cantamos el himno y como seguimos apoyando, que ya no es la misma barra del sí se puede, sino comenzamos a implementar más y comenzamos poco a poco a agrandarnos, comenzamos un poco a hacer una selección un poco más grande, aunque la historia no nos favorezca, comenzamos. Yo digo que estamos de proceso en proceso y por qué no una final, una semifinal, llegar en esta, poderle ganar a la Argentina y ya eh, de ahí lo que quiera, ¿no? Entonces, sí, gran partido de Colombia, gran empate, un empate que nos deja primero. Nos toca ahorita contra Ghana, no vamos a subestimar al rival porque fue un rival que le empató a Inglaterra y la verdad en penales tampoco es que sea algo muy beneficioso, ¿no? Entonces, ojalá pueda ganar a Ghana y y seguir, después Suiza o el que sea, y después Argentina o el que sea. Entonces, sí, vamos a por ello y ojalá poder ganar, llegar semis y final, que es todo lo que queremos, y ojalá ganarla. Que eso sería también increíble, de lo mejor. Si ganamos un mundial, nos convertimos en que en la cuarta más grande del continente, ¿no? Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia. Entonces sí.
Muchas gracias. Esto fue todo por hoy. Mi análisis del partido Colombia versus Portugal.